Muchas gracias por acompañarnos esta mañana a la presentación de este material, del que estamos muy contentas y muy orgullosas, porque ha sido un material que se ha trabajado desde el Instituto Aragonés de la Mujer, de la mano de la psicóloga que atiende a los menores víctimas de la violencia de género. Y bueno, creemos que es un material muy importante, está dirigido a profesionales, porque, como ya nos avisa el Pacto de Estado, hay que reforzar todas las medidas que hacen referencia a los menores víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta que estos menores sufren violencia de diferentes modos, ¿no? Tanto de forma directa, cuando la violencia física o psicológica es ejercida contra ellos, pero también cuando en una casa se está infligiendo violencia de género contra las mujeres, también se hace contra los menores, ¿no? No es un entorno saludable, no es un entorno sano, y al final esos menores también tienen que ser atendidos por violencia de género. Es una violencia que tiene en el asesinato machista su forma más brutal, pero no nos podemos olvidar que la violencia es estructural, que se da en todos los ámbitos de la vida y también en todas las etapas. Como decía, es un material muy importante, es un material que consideramos que va a ser de uso habitual para profesionales que trabajan con menores víctimas de la violencia de género. Es un material que nos va a servir para identificar, pues, los diferentes momentos por los que atraviesan los menores cuando empiezan y continúan, entran en el ciclo de la violencia de género. Queríamos recordar también que desde que se contabilizan los menores víctimas de violencia, desde 2013, hay 286 menores huérfanos. Esto es una cifra muy escandalosa y que debería hacer que todos nuestros esfuerzos se centrasen también en la prevención y erradicación de este tipo de violencia. Hemos hecho una primera tirada que consta de 200 ejemplares que se van a repartir en diferentes centros donde se hace atención a menores víctimas de violencia. Pues, por ejemplo, está previsto el reparto en el Colegio Oficial de Psicólogos, en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, también de Educadores Sociales, abogados y, por supuesto, los servicios sociales comarcales y en los equipos psicopedagógicos de orientación en los institutos, porque consideramos que también es una muy buena herramienta para poder detectar casos de violencia de género en menores. Los centros educativos, los servicios que tienen el servicio de orientación, se podrá hacer uso de este material, y también queríamos comunicar que no solamente se va a hacer el envío del material, sino que se va a acompañar con unas pequeñas formaciones para que los profesionales tengan todas las herramientas a su alcance y hacer un buen uso de este material. No me voy a extender demasiado más. Simplemente decir que desde el Instituto Aragonés de la Mujer consideramos que hay que fomentar espacios igualitarios y libres en toda la sociedad, que creemos que hay que prestar especial interés, especial atención a los menores víctimas de violencia, y tenemos que garantizar su seguridad, tenemos que garantizar su reincorporación en la sociedad, y por eso apostamos por la edición de este tipo de materiales, que además hay muy poquitos y que van a servir mucho para que estos menores estén acompañados en el proceso de violencia, y también que los profesionales y las profesionales que se dedican al trato con menores víctimas de la violencia tengan una buena herramienta que ha sido desarrollada por Vanessa, la compañera, la psicóloga en el Instituto Aragonés de la Mujer, a raíz de las experiencias que ha vivido y bueno, que como digo, hemos hecho una primera tirada y que la idea es poder continuar en esta línea. Vamos a hacer diferentes acciones y iremos completando la colección de material pedagógico y de formación a profesionales que puedan utilizar en menores víctimas de la violencia. Os voy a dejar con Vanessa. Vanessa Bielsa es psicóloga de menores, atiende los casos de violencia de género en menores en el Instituto Aragonés de la Mujer, y ha sido, pues, la pieza clave, la creadora de este material. Así que os dejo con ella y os podrá resolver dudas más técnicas en cuanto al porqué de la edición de este material y cómo está orientado a los profesionales. Gracias. Buenos días y gracias a todos y a todas que nos acompañáis hoy. La idea de elaborar esta historia a modo de cómic surge de las necesidades detectadas desde el IAM y desde el Servicio de Hijos e Hijas de Mujeres de Violencia de Género, por la falta de material propio que hay para trabajar con estos menores. Las ideas principales que pretendo transmitir son dos con él. La violencia para los menores no termina tras la separación, y la violencia psicológica que sufren
hace tanto daño o más que la violencia física. Les dejan una herida profunda en su historia vital, dada la etapa, ¿no?, evolutiva en la que se encuentran y los pocos recursos que tienen a su alcance, ¿no?, para enfrentarse a ella. Por esto, consideramos que son las víctimas más vulnerables de la violencia de género. La difusión de este material tiene el objetivo de dar la visibilidad a estas víctimas invisibles, que aun después de la separación de sus progenitores siguen sufriendo violencia, ya que ésta se transforma en modo de manipulaciones, de chantajes, para continuar haciendo daño a la mujer. Esta violencia es muchas veces invisible para la sociedad y para la justicia. Quiero vivir sin violencia está basado en las experiencias que transmiten los menores en el servicio, y es el relato de dos hermanos, un niño y una niña, que conviven con la violencia de género en su hogar, abordando las diferentes etapas por las que ellos pasan, ¿no?, que atraviesan desde que se produce la separación. La normalización de la violencia, la salida de casa, el tener que dejar todo atrás, ¿no?, muchas veces familias, colegios, amigos, la denuncia, la visita al psicólogo forense, visita al juzgado, visita al psicólogo, primeras visitas con papá, ¿no? Es decir, que es la trayectoria, ¿no?, que ellos recorren en estos casos. Se hace especial hincapié en las reacciones emocionales más comunes en los niños y en las niñas que pasan estos procesos, como la rabia, la tristeza, los bloqueos emocionales, el adquirir distintos roles, ¿no?, como el de niños buenos, sentimientos de culpa, preocupaciones, enfados, sentimientos contradictorios de amor-odio, incapacidad de hablar negativamente de sus padres por sentimiento de lealtad hacia ellos, reflejando también en el cómic las emociones de los padres y sus maneras de actuar más típicas. El progenitor paterno utilizando estrategias de manipulación y la materna con sentimientos de culpa, de tristeza, de inseguridad. Muestra también cómo los hermanos y hermanas mayores tienden a proteger a los hermanos pequeños y a la madre, olvidándose en muchos momentos, pues, de vivir como lo que son, como unos niños y niñas. Se pretende que sea una herramienta de trabajo para los distintos ámbitos de actuación, como el escolar, el de los servicios sociales, el de los profesionales en general que trabajan con menores, ya que puede ser utilizado tanto en familias que conviven con violencia, separadas o no, como en separaciones vividas traumáticamente. Es un recurso que creemos que tiene muchas utilidades. A través de las viñetas del cuento, los niños y las niñas son capaces de identificarse en su propia historia, ya que la principal dificultad que muestran es el no hablar de sus experiencias por miedo a callan, ¿no? Callan muchas veces por intentar proteger a su madre, callan por evitar más denuncias a papá, por pena también, porque a la vez sienten pena por su padre, para que no se generen más conflictos en general. Inhiben sus emociones con las consecuencias traumáticas que todo esto conlleva. Habrá niños con los que habrá que centrarse más en una parte de la historia, en unas láminas, que otras, ¿no?, según la historia de cada uno y el profesional que lo esté llevando. Con cada viñeta, además, surge un debate para trabajar en las sesiones con los menores. Por ejemplo, en una que habla de la normalización de la violencia, pues a partir de ahí, ¿no?, pues se pueden ir buscando, ¿no?, más ejemplos de sus propias experiencias, ¿no?, y es un terapéutico, ¿no?, en sí mismo. Para los niños y niñas que viven con la violencia de género es un cuento sanador, ya que el visualizar su parte de la historia reflejada en un cuento les ayuda a sentir una sensación de alivio al ver que no son los únicos que están pasando por estas circunstancias. En el cuento esto se refleja muy bien en la sesión que tiene la psicóloga, ¿no?, con varios menores
que están pasando por lo mismo. Pretende, por lo tanto, ayudarles a expresar los diferentes sentimientos que experimentan en el proceso de separación, a enseñarles la utilidad de cada uno de ellos y la importancia de dejarlos salir y empezar a reconducir, ¿no?, con gestión emocional. Pueden encontrar recursos de ayuda que les facilite su adaptación al constante cambio en el que se encuentran en estos momentos. La difusión de Quiero vivir sin violencia en los distintos servicios acompañará de unos talleres formativos a profesionales en los que se darán pautas para su utilización de dicho material. A este proyecto también se le pretende dar continuidad con otros 2 materiales dirigidos a la educación en igualdad y prevención de violencia y a la elaboración de una guía de actuación para madres víctimas de violencia de género. Y para finalizar, quisiera agradecer al Instituto Aragonés de la Mujer el que me haya permitido desarrollar este proyecto que con tanta ilusión hemos realizado Josema y yo, que es el ilustrador y que hoy no ha podido asistir. Agradecerle también la dedicación y la sensibilidad, creatividad, ¿no?, que ha plasmado en sus dibujos y colores utilizados para dar vida a este cómic que le dan un gran realismo. Y bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que podamos aclarar.